Muy bien, entonces vamos a pasar a ver la parte del átomo, las características y el descubrimiento. Entonces, eh, ahora lo que vamos a ver es un poco acerca de, bueno, pues cómo se compone un átomo, pero también cuál fue el proceso histórico que llevó a darnos la concepción actual que tenemos del átomo. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo más general. Como ya les había mencionado antes en la presentación de la tabla periódica, el átomo lo componen tres partículas subatómicas principales, que son el protón, el neutrón y el electrón. Y vamos a tener un núcleo que se compone por protones y neutrones, y luego alrededor tenemos una nube electrónica donde vamos a tener los electrones pues por ahí moviéndose. No, iba a decir que los electrones estaban dando vueltas alrededor del átomo, del núcleo, pero eso es una idea que no está del todo correcta. De hecho, estos dos dibujos que tenemos de los átomos, ambos están mal, porque nos muestran los electrones dando vueltas en una órbita como si fueran planetas alrededor del Sol. Y eso no es lo que sucede, como vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, bueno, en lo que es el núcleo, tenemos el protón que tiene una carga positiva. Recordemos que la carga eléctrica se mide en coulombs y la carga de un solo protón es una carga positiva de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la masa del protón es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Luego, el neutrón no tiene carga, o sea, su carga es de 0, y la masa es prácticamente o casi igual a la masa del protón. En el valor exacto es 1.69 por 10 a la menos 27 kilogramos. Entonces, vean que las masas son muy parecidas. Entonces, normalmente decimos que el protón y el neutrón tienen más o menos la misma masa. El protón tiene carga positiva, el neutrón tiene carga neutra o no tiene carga. Y del protón, bueno, podemos saber o podemos definir dos valores. El primero es el número atómico que se representa con una Z mayúscula, que es el número de protones. Y esto para los elementos lo podemos saber por la tabla periódica. Y luego tenemos el número másico. Este de acá es el número másico. Que el número másico, tengan cuidado porque es diferente de la masa atómica o de la masa molar. Masa atómica o de la masa molar. Recordemos que la tabla periódica nos da el valor de la masa atómica o de la masa molar, dependiendo de si nosotros queremos ponerlo en UMAS o en gramos por mol. Este valor es el que nos da la tabla periódica, pero el número másico no está por sí solo en la tabla periódica. El número másico es un número entero, sin decimales. Y es simplemente sumar la cantidad de protones y la cantidad de neutrones. Otra forma de expresarlo sería que el número másico es igual al número atómico más la cantidad de neutrones. Y nosotros no podemos tener 1.05 neutrones. No, nosotros o tenemos un neutrón o tenemos dos neutrones. Entonces, al igual como el número atómico es la cantidad de protones, el número másico es simplemente la cantidad de partículas subatómicas que hay dentro del núcleo. Entonces, esa aclaración para que la tengan por ahí presente. Luego, por fuera del núcleo tenemos la nube electrónica, donde tenemos solamente los electrones que tienen carga negativa.
Ahora, la carga del electrón es igual a la del protón, pero con signo opuesto. Ven que la del protón es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs en positivo, y la carga del electrón es 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, pero en negativo. Es el mismo valor de la carga, pero con signo opuesto. Y la masa del electrón es despreciable respecto a, al protón o al neutrón, porque es de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, bueno, recordemos que el protón es por 10 a la menos 27. Eso quiere decir que el electrón añade masa 4 posiciones decimales después del protón o del neutrón. Entonces, por eso se dice que la masa de un electrón es despreciable dentro del átomo. Ahora, para los elementos, nosotros vamos a definir también el valor de la carga, que la carga se obtiene restando el número de protones menos el número de electrones. Entonces, por ejemplo, supongo que ustedes tienen ahí su tabla periódica y espero que así sea. Si nosotros decimos que el sodio o que un átomo de sodio tiene 10 electrones, entonces, ¿cuál es la carga de ese átomo de sodio? Bueno, nosotros nos fijamos en el sodio y para el sodio tenemos 11 protones. Tenemos en ese átomo en específico 10 electrones, entonces simplemente hacemos la resta y obtenemos que la carga es de +1. Entonces, ese sodio tiene una carga positiva de +1. Otro ejemplo, si tenemos azufre -2, ¿cuántos electrones tiene ese azufre? Bueno, aplicamos la misma fórmula. La carga, en este caso, es de -2 y esto es igual a la resta de los protones menos la cantidad de electrones. El azufre tiene 16 protones, que es el número atómico del azufre, y le restamos la cantidad de electrones. Despejamos esta ecuación y nos dice que la cantidad de electrones es 18. Entonces, es una ecuación bastante sencilla. La carga es la diferencia entre las cargas positivas y las cargas negativas. Como los electrones y los protones tienen la misma carga, entonces, si tenemos un protón y un electrón, la carga total se cancela. Pero si tenemos un protón de más, para el que no tenemos electrones que lo puedan cancelar, entonces ahí hay una carga positiva. Si son 2 protones más, entonces son 2 cargas positivas. O si es un electrón de más, entonces es una carga negativa. Es una ecuación que no es necesario que se la aprendan, es bastante intuitivo. Y luego, bueno, por supuesto, si tenemos un átomo neutro, quiere decir que ese átomo tiene la misma cantidad de electrones y de protones. Porque entonces, bueno, las cargas positivas se cancelan con las cargas negativas de ese átomo. Ok, tal vez algo aquí que es bueno, no sé si tal vez ya lo intuyen o si no, pues mencionárselos para que lo tengan presente. Un elemento siempre tiene la misma cantidad de protones, es decir, azufre, revisamos la tabla periódica, el azufre siempre tiene 16 protones, es el número atómico del azufre. Si nos fijamos en el molibdeno, que es el número atómico 42, entonces el molibdeno siempre tiene 42 protones. Para un elemento no pueden cambiar el número de protones. ¿Qué pasa si nosotros decimos
que en vez de 42 tiene 43 protones. Ya deja de ser molibdeno, porque pasa a ser el elemento que tiene el número atómico 43, que es el tecnecio. Pero dentro de un mismo elemento sí podemos tener diferente cantidad de electrones. Entonces, por ejemplo, para el cloro, vamos a ver, bueno, el cloro tiene 17 protones. Si yo le pusiera 18 protones, esto ya no es cloro, ahora sería argón. Pero, bueno, si partimos del cloro, nosotros podemos tener el cloro así solito, que tiene 17 electrones. Si no tiene ningún símbolo, entonces quiere decir que está neutro. Y si está neutro, hay la misma cantidad de protones y de electrones. Podemos tener el cloro con una carga negativa. Eso quiere decir que ese cloro con carga negativa tiene 18 electrones. Podemos tener cloro también con una carga positiva. Entonces, ese cloro con carga positiva tiene 16 electrones. Podemos tener cloro con 3 cargas positivas, que tendría 14 electrones. O incluso existe el cloro con 7 cargas positivas. Entonces, ese cloro con 7 cargas positivas solamente tiene 10 electrones. Todos estos cloros tienen la misma cantidad de protones, que son 17, pero puede cambiar el número de electrones. Y eso es lo que nos da la carga de un átomo o la carga de un elemento. Esa diferencia en el número de electrones que hay dentro de un átomo. Muy bien. Ok, entonces, teniendo ya esa noción de cuáles son las partes de un elemento, de un átomo, entonces vamos a ver la historia completa del descubrimiento del modelo atómico, de cómo se fue creando esta concepción actual de lo que es un átomo, de un átomo moderno, la concepción moderna del átomo. Esta es una historia muy resumida en una imagen. Empezamos con Dalton simplemente como una esfera. Dalton concebía los átomos simplemente como partículas. Thomson descubre que dentro de los átomos hay cargas negativas. Rutherford descubre que hay un núcleo, que el núcleo es positivo. Entonces tenemos un núcleo con cargas positivas y alrededor están los electrones dando vueltas como si fueran planetas en un sistema solar. Bohr descubre que esos electrones en realidad están ordenados en niveles. Hay niveles energéticos, algunos están más cerca del núcleo, otros más afuera, y esos electrones se acomodan en esos niveles. Y finalizamos un poquito con Schrödinger y el modelo atómico más actual, donde utilizamos orbitales, que son zonas de probabilidad donde pueden estar los electrones. Cambiamos de Bohr, que nos dice que los electrones están en niveles, pero siguiendo una órbita cíclica, y Schrödinger ya nos dice que las órbitas, eso no existe, que eso es historia del pasado. Entonces, esta es la historia así muy breve de los modelos atómicos. Pero entonces vamos a ir detallando no solamente esos modelos, sino algunos otros o algunas otras ideas que ayudaron a la creación del modelo del átomo. Y empezamos con Demócrito y hay un poco menos nombrado Leucipo, que en realidad trabajaron juntos en los años del Imperio Griego, de los grandes filósofos. Demócrito lo que dijo es que si se tomaba un trozo de algo, de cualquier sustancia, y se empezaba a partir a la mitad, cada vez las partículas, esas partículas pequeñitas, la volvía a partir a la mitad
y así sucesivamente, era un proceso que no podía ocurrir infinitamente, sino que íbamos a llegar a un límite que iba a ser las partículas más pequeñas del universo. Y a esas partículas más pequeñas, a esas partículas indivisibles que ya no podemos seguir partiendo, las llamó átomos. Bueno, esa idea de Demócrito pues prácticamente quedó en el olvido. Otros filósofos, digamos, con más reconocimiento, impusieron sus ideas y, bueno, pues esta idea del átomo, pues quedó ahí como en un segundo plano, no era muy aceptada en ese momento, y tanto que la idea del átomo como tal la volvió a retomar Dalton hasta el año 1800, o sea, más de 2000 años después de esas ideas de Demócrito. Entonces llega Dalton a retomar esa idea. Y entonces Dalton también, en un proceso como un poquito filosófico, crea los postulados de Dalton, o propone más bien los postulados de Dalton, que son, digamos, ya no solamente decir que el átomo es una partícula muy pequeñita que no se puede partir, sino que da algunas características adicionales. Entonces, bueno, los postulados de Dalton nos dicen que cada elemento está formado por partículas muy pequeñas, y esas partículas muy pequeñas es a lo que Dalton le llama átomos, un nombre que tomó de Demócrito. Para un mismo elemento, los átomos son idénticos entre sí, y los átomos de diferentes elementos son distintos. Entonces, acá podemos ver en la imagen, bueno, si tenemos hidrógeno, todos los átomos de hidrógeno son iguales, pero los átomos de hidrógeno son distintos a los átomos de oxígeno. Y todos los átomos de oxígeno también son iguales entre sí. El tercer postulado de Dalton nos dice que los elementos de un elemento no pueden transformarse en átomos de otros elementos. Esta es una idea, pues, que en el futuro se va a demostrar que es errónea porque tenemos la radioactividad, donde un elemento se puede transformar en otro. Pero en el momento fue el postulado al que llegó Dalton, según las observaciones que se han hecho hasta el momento. Y también, bueno, los átomos no se crean ni se destruyen. Eso, pues, por ahí tiene cierta lógica en cuanto a la masa, no la podemos crear ni destruir, pero sí podemos fusionar átomos para crear un átomo más grande o partir átomos para crear otros átomos un poquito más pequeños. Y luego, finalmente, los compuestos se forman cuando átomos de más de un elemento se combinan. Y un compuesto siempre tiene el mismo número y tipo de átomos. Esto es lo que se conoce como la ley de las proporciones definidas. La ley de las proporciones definidas lo que nos dice es precisamente esto, que un compuesto siempre la cantidad de átomos y los átomos que conforman ese compuesto siempre son los mismos. Entonces, el agua son dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Qué sucede si yo quiero ponerle un átomo de oxígeno adicional? Esto ya no es agua. Esto es peróxido de hidrógeno. Es un compuesto distinto. Entonces, Dalton lo que nos dice en este último postulado es que, bueno, precisamente los compuestos, si yo hablo de un mismo compuesto, quiere decir que siempre estoy hablando de la misma proporción de elementos y los mismos elementos. El agua es H2O aquí y es H2O en China o en el centro del universo, siempre va a ser lo mismo. Entonces, bueno, a partir un poco de estas ideas de Dalton, entonces hay tres leyes que surgen. Bueno, ahí ya les mencioné lo de la ley
de las proporciones definidas, que son leyes universales. Un compuesto siempre tiene el mismo número y el mismo tipo de átomos. Si cambiamos es alguna cosa, entonces estamos hablando de otro tipo de otro compuesto. La ley de la conservación de la materia. La masa total de los materiales luego de una reacción química es igual a la masa de los materiales antes de la reacción. Esto también surge de las ideas de Dalton, de que los átomos no se pueden crear y destruir. Entonces, todo lo que yo tenía al inicio, tengo que tenerlo al final. ¿Cambian los compuestos? Sí, muy bien, pero la masa que yo pongo al inicio tiene que ser la masa que yo pongo al final. Por ejemplo, si para hacer un queque yo pongo 2 tazas de harina, 3 huevos y 1 taza de azúcar, yo lo meto al horno y sale el queque formado, pero la masa que hay en el queque es la misma masa que tenían las tazas de harina y los huevos y el azúcar. No hay pérdida de masa, ni tampoco es que el queque, por ejemplo, salió decorado así por arte de magia con cosas adicionales a lo que nosotros habíamos puesto al inicio. Bueno, la ley de las proporciones definidas lo que nos dice es eso de los compuestos, siempre tienen la misma composición, valga la redundancia, pero también tenemos la ley de las proporciones múltiples, que no está directamente dicha por los postulados de Dalton, pero se puede inferir, digamos, a partir de digamos, como leyendo entre líneas. Lo que nos dice la ley de las proporciones múltiples es que 2 o más elementos se pueden combinar en diferentes cantidades para formar compuestos distintos. Y la razón entre las masas siempre es de números pequeños. Entonces, ¿cómo vemos esto? ¿Qué es la ley de las proporciones múltiples? Bueno, veamos otra vez el ejemplo del agua y del peróxido de hidrógeno. En el agua tenemos átomos de hidrógeno y oxígeno. En el peróxido de hidrógeno tenemos átomos de hidrógeno y oxígeno. En el caso del agua, tenemos 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Y en el caso del peróxido, tenemos un átomo de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Entonces, en el agua la relación es de 2 a 1, en el peróxido la relación es de 1 a 1. Siempre son relaciones de números pequeños, números enteros pequeños. Normalmente, bueno, al menos que nos metamos en química orgánica, estas relaciones se van a mantener en menores a 10. Pero mezclando o combinando diferente cantidad de los elementos podemos obtener compuestos distintos. Otro ejemplo es también el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Ambos se componen de átomos de carbono y de oxígeno, solamente que hay uno que tiene más oxígeno, una relación del doble de oxígeno respecto al carbono. Entonces, esta es la ley de las proporciones múltiples. Podemos tener diferentes compuestos que se forman a partir de los mismos elementos. Ok, a ver, algo pasó. Muy bien. Después de Dalton y sus postulados, entonces llega Joseph Thomson, ya a finales del siglo XIX. Thomson, y para que ustedes se lo aprendan, Thomson es el experimento del tubo de rayos catódicos. Ahora, ¿qué hace experimento? Perdón, ¿qué logró Thomson con este experimento? Bueno, con esto Thomson descubre el electrón. ¿Cómo funciona el tubo de rayos catódicos o cómo funciona el experimento de Thomson? Bueno, él ponía en el cátodo, al inicio del tubo, acá, él ponía una placa de algún elemento, de algún metal.
A esa placa le aplicaba una corriente eléctrica y entonces esa placa o ese metal desprendía unos rayos que concentraba para que no fuera simplemente ahí una dispersión, sino que pasara solamente por un huequito como si fuera un láser. Entonces, a eso, a ese haz o a ese láser, que no es un láser como tal, sino simplemente un haz de rayos catódicos, bueno, a ese haz se le conoce como un rayo catódico, independientemente del material que se pusiera aquí al inicio en el cátodo. Ahora, la parte más interesante y la parte más relevante de este experimento. Si alrededor del tubo de rayos catódicos se ponían unas placas cargadas, una con carga negativa y la otra con carga positiva, el rayo se desvía. Y eso se puede ver en una pantalla. Este, ahora, ¿por qué se desvía? Bueno, Thomson se dio cuenta de que el rayo se desviaba siempre hacia la parte positiva. Eso quiere decir que ese rayo de rayos catódicos se veía atraído hacia la parte positiva. Pero además, eso también querría decir que la parte negativa empujaba o repelía esos rayos catódicos. Y en ese momento ya era bien conocido que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Eso que le dijo a Thomson, que estos rayos que estaban acá tenían que tener una carga negativa. Eso quiere decir que los rayos catódicos tienen carga negativa y eso es independiente del material que se ponga en el cátodo. Se podía poner aluminio, se podía poner hierro, se podía poner plata. Los rayos catódicos siempre tenían ese mismo comportamiento. Se desviaban, se atraían hacia la placa positiva y se repelían de la placa negativa. Entonces, eso ya le dijo a Thomson que habían partículas en el núcleo que tenían una carga negativa y les llamó electrón. Además, bueno, acá hay otra representación del experimento de Thomson. Acá tenemos el cátodo, salen los rayos catódicos. Y se desvían por acción de unas placas cargadas, pero además lo que Thomson hizo no fue solamente descubrir que esos rayos catódicos se desviaban, sino que además Thomson midió esa distancia que se desviaban a partir de la carga eléctrica que se le ponía en estas placas. Entonces, a mayor carga, mayor se desviaba el tubo de rayos catódicos, menor carga aplicada, menor se desviaba. Y eso le permitió establecer una relación entre la masa y la carga del electrón. No sabía la masa, no sabía la carga, pero sabía la relación entre ambas. Y a partir de eso, pues Thomson dijo, bueno, los átomos tienen electrones, y ahí, por lo que sé, hasta este momento, el átomo es una esfera que está cargada positivamente y tenemos incrustaciones o dentro de esa esfera positiva hay partículas que tienen carga negativa que son los electrones. Entonces, cuando yo lo pongo en el tubo de rayos catódicos, lo que hago es arrancar estos electrones. Y esto se le conoce como el modelo del pudín con pasas, pues por obvias razones de la similitud. El pudín es el átomo cargado donde toda la masa es positiva y las pasas son los electrones que tienen carga negativa y que están ahí incrustados en ese pudín. Muy bien. Robert Millikan, unos poquitos años después, no hace tampoco
No crea un modelo atómico distinto, pero sí viene a ser un aporte bastante importante. Robert Millikan hizo el experimento de la gota de aceite. En este experimento, lo que hacía era poner gotitas de aceite, las cargaba aplicándoles una corriente. Las gotitas, bueno, lo más pequeñas posibles, era prácticamente como un spray, con gotitas muy, muy pequeñas, que estaban cargadas por aplicarles una corriente y dejaba caer a través de un orificio pequeñito, dejaba caer esas gotas eh, a otra, bueno, a una placa inferior. Ahora, lo importante es que estas placas estaban cargadas. La de abajo estaba cargada negativamente y la de arriba estaba cargada positivamente. Ahora, estas gotitas, Millikan las, eh, las cargó o les incrustó, por decirlo así, partículas negativas, les incrustó electrones. Entonces, lo que hizo Millikan fue observar cómo esas gotitas cargadas negativamente caían entre esas dos placas. Ahora, como las gotitas tenían cargas negativas y la placa inferior es negativa, entonces eso quiere decir que las gotitas se veían repelidas por la placa inferior, pero además la placa superior es positiva y las gotas son negativas, entonces cuando iban cayendo, esas gotas también eran atraídas por la placa superior. ¿Eso qué significa? Que las gotitas iban cayendo a una menor velocidad. Y esa velocidad dependía también de cuántas cargas tenía la gota de aceite. Entonces, bueno, si tenemos una gotita de aceite que tiene, por ejemplo, 2 electrones, tiene 2 cargas negativas, entonces va a caer a una cierta velocidad. Pero si tenemos una gota de aceite muy parecida en tamaño, que ya no tiene 2 cargas negativas, sino que tiene 5 o 6 cargas negativas, el efecto de repulsión sobre, bueno, repulsión y atracción en las placas va a ser mucho más grande. Entonces, esta placa, perdón, esta gotita va a caer a una velocidad más lenta que la que tiene menos cargas negativas. Y eso fue lo que hizo Millikan en este experimento. Determinó la velocidad en la que caían las gotas, relacionó o encontró que esa velocidad siempre era proporcional, era múltiplo de un número y logró determinar a partir de eso que la carga del electrón es de 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs. Aplicando, bueno, por ahí una matemática pues bastante densa, pero llegó a ese cálculo. Y del experimento de Thomson con el tubo de rayos catódicos, que había una relación, bueno, que Thomson descubrió una relación masa-carga para el electrón. Si ahora ya conocemos la carga, entonces, por despeje de la ecuación, se logró obtener la masa del electrón. Entonces, bueno, el aporte de Millikan con el experimento de la gota de aceite fue básicamente descubrir la carga de ese electrón, o la carga de los electrones en general. Un poquito por aparte, bueno, estaba Henry Becquerel, que descubrió la radioactividad, que es, bueno, que el uranio, estudiando el uranio, él encontró que emitía radiación de alta energía, y a eso fue lo que llamó radioactividad. Becquerel fue quien descubrió la radioactividad y también pasó muchos años estudiando la radioactividad. Luego, los esposos Curie, Marie y Pierre Curie,
se dedicaron a estudiar la radioactividad a partir de los descubrimientos de Becquerel. Descubren varios elementos radioactivos y hacen muchos experimentos también al respecto de la radioactividad. Ya la historia ustedes la conocen. Bueno, en ese momento no se sabía acerca de los peligros de la radioactividad y pues tiene un desenlace trágico para ambos por exponerse a la radiación sin tener la protección adecuada. Ahora, esos son, digamos, científicos, digamos, transitorios para llegar a uno que nos interesa mucho en el descubrir, en la creación del modelo atómico actual, que es Ernest Rutherford. Porque Rutherford utilizó, bueno, eh, todos estos estudios en radioactividad, hace también sus propios estudios, y Rutherford descubre tres tipos de radiación. Alfa, que son núcleos de helio, o sea, 2 electrones y 2 protones, perdón, 2 protones y 2 neutrones, no hay electrones, son nada más el núcleo. La radiación beta, que son solamente electrones con alta energía, y una última radiación que es la radiación gamma. Bueno, por supuesto, acá esto podemos utilizar también las letras griegas, la letra alfa para la radiación alfa, la letra beta para la radiación beta y la letra gamma para la radiación gamma. Entonces, bueno, entre estos estudios, la radiación alfa es la radiación más pesada, la que tiene partículas más grandes y por lo tanto es la menos peligrosa. Es la radiación que se puede bloquear fácilmente. Entonces, con simplemente, por ejemplo, una hoja de papel, ya la radiación alfa no puede traspasarla y estaríamos protegidos en dado caso. La radiación beta, que son electrones, pues son partículas más pequeñas, entonces tienen también mayor energía y es una radiación más peligrosa. Por ejemplo, necesitaríamos una lámina de aluminio ya para poder bloquear esa radiación beta. Y finalmente la radiación gamma, que es la radiación más peligrosa de todas, es la radiación más penetrante, o sea, la que cuesta más parar, la que tiene más energía también, y bueno, todo eso se traduce en que sea una radiación muy, muy peligrosa. Para bloquear la radiación gamma necesitamos bueno, normalmente se utilizan protecciones de plomo gruesas de varios centímetros o incluso bueno, si son muros de hormigón, entonces muros con un grueso pues bastante significativo, incluso varios metros, y normalmente también combinado con una protección de plomo para poder bloquear o por lo menos reducir la cantidad de radiación gamma que se pueda emitir o que pueda llegar a exponer a las personas. Muy bien. Entonces, Rutherford, además de descubrir esos tres tipos de radiación, haciendo experimentos con esos tipos de radiación, principalmente con la radiación alfa, entonces llegó al experimento de la lámina de oro. ¿Qué es lo que tenía? Era, bueno, una fuente de radiación alfa, o sea, aquí lo que iban son núcleos de helio, que recordemos son núcleos, entonces son partículas significativamente grandes. Aquí lo que tenemos es un haz de partículas grandes que llegan y chocan contra una lámina muy delgada de oro. ¿Y qué sucede? Bueno, la mayoría de esas partículas atraviesan la lámina sin ningún problema y llegan al final a una pantalla donde se detectan esas partículas y se ve que, bueno, ahí lo que hay es una chorcha, un puño de donde pasaron las partículas de radiación alfa.
Eso no nos dice mucho por ahora. Pero algo interesante es que habían muy poquitas partículas, muy poquitos haces de esa radiación alfa que se desviaban y se desviaban mucho. Entonces, los podemos ver por acá. Son cambios de trayectoria muy significativos. Entonces, bueno, ahí filosofando un rato en qué podía ser, qué podía explicar ese fenómeno, esos rayos que estaban desviándose, Rutherford llegó a la conclusión de que tenía que existir un núcleo que tenía carga positiva y, y además era un núcleo muy pesado, o sea, un núcleo donde estaba la mayor masa del átomo. ¿Por qué ese núcleo tenía que existir y con esas características? Porque la radiación alfa cuando llegaba, recordemos que la radiación alfa son también núcleos, son partículas grandes, que como es un núcleo, el núcleo tiene eh, los protones, entonces tiene carga positiva, llega una partícula pesada cargada positivamente, choca con otra partícula, con un núcleo pesado que tiene carga positiva y se desvía. Pero la mayoría de esas partículas de radiación alfa atraviesan el núcleo. Entonces, bueno, perdón, atraviesan el átomo, atraviesan la lámina de oro. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, porque quiere decir que la mayor parte del núcleo, perdón, que la mayor parte del átomo es espacio vacío, donde están los electrones por descarte. El núcleo tiene que ser másico y positivo, entonces los electrones que descubrió Thomson tienen que quedar por fuera de ese núcleo, en una nube electrónica. Entonces, a partir de este experimento, Rutherford descubre el núcleo y caracteriza ese núcleo como un núcleo positivo y másico, con la mayor parte de la masa del átomo. Y por fuera de ese núcleo, entonces, la nube electrónica donde se encuentran los electrones y es mayoritariamente espacio vacío que permite el paso de las partículas de radiación alfa. Pues bueno, acá está lo que les puse. Ok, dígame, Brandon. Sí, profe, que sí, entonces se puede decir que los átomos pueden emitir partículas de radiación, o sea, pueden emitir en sí partículas, Algunos átomos y algunos elementos pueden emitir radiación. pero las emiten en sí como partículas o... Sí, sí, algunos pueden emitir radiación en forma de partículas. Este, por ejemplo, un átomo radiactivo podría emitir radiación alfa y se transforma en otro átomo que tendría dos protones y dos neutrones menos. Entonces, sí, sí es posible que los átomos, los radioactivos, emitan radiación en forma de partículas. Y no solamente es posible, sino que lo hacen. Muy bien. Entonces, llegamos ahora a Max Planck, ya en el siglo XX. Que Max Planck, bueno, pues eso son ideas ya un poco, digamos, por aparte, es un poco más abstractas, pero recuerden que al final es un conocimiento que se va construyendo poco a poco. Entonces, Max Planck eh, lo que descubre en sus estudios sobre la energía es que la energía electromagnética, o sea, la radiación electromagnética, la luz, las ondas infrarrojas, las ondas de radio, las ondas ultravioletas, rayos X, todo eso es radiación electromagnética. Y Max Planck lo que descubre es que esa radiación está cuantizada. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un flujo continuo de energía, sino que se transporta en pequeños paquetitos de energía que él los llama cuantos. ¿Y qué es lo que ahora
conocemos como fotones. Entonces, un fotón es un paquetito de energía y nosotros no podemos enviar la energía de medio fotón, o no podemos enviar medio fotón, un cuarto de fotón, no. La energía siempre se transmite en esos paquetitos que son fotones. Entonces, bueno, hay aquí él propone esta ecuación que por el momento no nos va a interesar, ya la vamos a ver posteriormente cuando veamos el capítulo 5. Propone, bueno, da un valor a una constante que después se le llama constante de Planck y que se utiliza en esta ecuación para definir cuánto es la energía que aportan cada fotón dependiendo de la frecuencia que tenga esa onda o esa onda de la radiación electromagnética que transporta esos fotones. Entonces, bueno, Max Planck, simplemente la energía está cuantizada. Ese es, digamos, el aporte que por ahora nos va a interesar más. Albert Einstein, a partir de esa idea de Planck, entonces logra dar una explicación al efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? El efecto fotoeléctrico sucede cuando nosotros aplicamos luz o aplicamos una radiación electromagnética en una superficie metálica y esa superficie metálica entonces desprende electrones. ¿Y cómo se puede ver esto? Bueno, porque los electrones generan una corriente eléctrica. Entonces esos electrones después eran atrapados y generaban una electricidad, generaban una corriente. Esto es, digamos, a muy grosso modo, este es el principio por el que funcionan los paneles solares. Por ahí tienen un poquito más de complicación y procesos adicionales para hacer esa captura de la energía del sol más eficiente, pero básicamente esto, así funciona un panel solar. Atrapa luz, luz o radiación electromagnética y desprende electrones que crean una corriente o que crean electricidad. Ahora, lo que Albert Einstein logra proponer es que cada uno de estos fotones que llega a ese metal tiene que tener la energía suficiente. Y esa energía depende también de la frecuencia con la que tenga la radiación. Por ejemplo, la luz visible o los colores que nosotros podemos ver tienen una cierta energía. La luz ultravioleta es una radiación electromagnética que tiene una energía mayor a la luz visible. Y los rayos X tienen más energía que la luz ultravioleta. Entonces, lo que logra explicar Albert Einstein es que la radiación o la luz que llega a ese metal tiene que tener la energía suficiente y que no se vale y no sucede. Por ejemplo, si yo tengo una lámpara de color verde y le da luz verde al metal, si yo le aumento la intensidad o por ejemplo le pongo 3, 4 lámparas de color verde para que le llegue más luz a ese metal, si ese color verde no tiene la energía suficiente para crear el efecto fotoeléctrico, no importa que yo aumente la intensidad de luz o la cantidad de fotones, porque la relación es que un fotón, un paquetito de energía, de estos que va en la onda, un paquetito de energía se consume por completo por un electrón. No se vale tener dos paquetitos de energía que los dos se sumen para lograr darle la energía a un electrón. Eso no se vale. Entonces, cada fotón, cada cuánto de energía tiene que llevar esa energía suficiente. Esa es la explicación que da Albert Einstein al efecto fotoeléctrico. A la postre le da el premio Nobel
que de hecho, bueno, uno pensaría, si no ha visto mucho de la historia, uno pensaría que Albert Einstein recibe el premio Nobel por los aportes más significativos, como por ejemplo la teoría de la relatividad, pero la verdad es que no. Cuando le dan a Albert Einstein el premio Nobel, bueno, un poco ahí del conflicto político que hay en el momento, cuando se lo dan, lo hacen eh, por los aportes, bueno, principalmente por el efecto fotoeléctrico y aportes en la física en general, es como lo llaman. No mencionan por ahí la parte de la relatividad, pero bueno, ese es un paréntesis de historia. Muy bien, entonces, de este nuevo capítulo en la historia del modelo atómico, llevamos que Planck descubre que los fotones o que la energía está cuantizada en forma de fotones. Albert Einstein logra determinar que en el efecto fotoeléctrico los electrones se pueden desprender, se pueden arrancar de un metal siempre y cuando los fotones que lleguen a ese metal tengan la energía suficiente. Luego, Niels Bohr eh, descubre, le da una explicación más bien a los espectros de líneas de los elementos. Cuando nosotros recibimos la luz del sol y la descomponemos a través de un prisma, como por ejemplo podrían ser gotas de agua, nosotros vemos que tenemos un espectro continuo de colores, como por ejemplo lo observamos en los arcoíris. Los arcoíris es la luz del sol descomponiéndose cuando atraviesan un prisma que serían gotitas de agua. Y ese es el espectro electromagnético, el espectro de radiación electromagnética, un espectro continuo. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tomamos la luz o la radiación electromagnética que proviene de un gas que contiene solamente un elemento? Si hacemos lo mismo y descomponemos esto eh, a través de un prisma, entonces generamos un espectro de líneas de emisión. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos emiten solamente en ciertas longitudes de onda, en ciertas radiaciones o en ciertos colores muy específicos. Y eso es lo que se conoce como las líneas de emisión, los colores que emite un elemento. Y esas líneas de emisión son distintivas, son exclusivas, es como una huella dactilar para los elementos. Entonces, si tenemos un cierto patrón en las líneas de emisión, nosotros podemos relacionarlo, a ver, o podemos saber si corresponde a un elemento X o corresponde a un elemento Y. Análogamente, ese elemento que emite radiación también puede absorber radiación. Por ejemplo, si tomamos la luz la radiación del sol, que tiene todas las longitudes de onda, y la hacemos atravesar una porción de gas de ese elemento, volvemos a descomponer, a ver qué es lo que logró atravesar la nube de gas. Vamos a ver también un espectro de líneas de absorción. Y interesante es que esos espectros de líneas de emisión y de absorción tienen que coincidir. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos esta línea de absorción que coincide con la luz que absorbe y que se deja este gas. Entonces, un elemento puede absorber ciertas longitudes de onda, ciertos colores con energías específicas y también puede emitir esas mismas energías. Eso es lo que nos dice o lo que nos dice Bohr con estos espectros de líneas. Entonces, ya pensándolo un poquito más, bueno, acá tenemos la comparación de los espectros de emisión del hidrógeno, del mercurio y del neón, y vean que todos los espectros son distintos, funcionan como una huella dactilar para los elementos. Y el espectro de absorción, es decir, las longitudes de onda que el elemento absorbe, las
las energías que el elemento logra absorber, como por ejemplo para que logre efectuar un efecto fotoeléctrico, hay que absorber energía. Entonces, esa energía que se absorbe se puede observar en un espectro de emisión. Y como verán, este espectro de absorción del hidrógeno coincide con el espectro de emisión del hidrógeno. Como les dije, los elementos pueden absorber una radiación electromagnética específica, pero también puede liberarla. Entonces, Niels Bohr llega a proponer este modelo, que es el modelo de niveles energéticos, donde cada nivel significa un cambio en la energía. Y ese cambio en la energía es lo que nos explica estos espectros de absorción y de emisión. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, si tenemos un electrón, en este caso en el nivel 2, que pasa al nivel 1, el nivel energético entre más cercano al núcleo quiere decir que tiene menos energía. Entonces, pasar del nivel 2 al nivel 1 significa perder energía. Y esa energía se pierde en forma de un fotón. Esto acá es un fotón, o sea, luz. Y esa luz tiene una cierta radiación que se relaciona con un color específico, con una línea del espectro de emisión. Lo que nos dice Bohr es que los electrones siempre están en niveles energéticos definidos. Es decir, no podemos tener un electrón por aquí en medio. Eso no sucede. Siempre los electrones están en los niveles energéticos definidos y los electrones cuando están bailando o cambiando entre niveles es cuando tenemos estos espectros de emisión o de absorción. Si los electrones bajan de niveles, bueno, por ejemplo, pueden bajar del nivel 3 hasta el nivel 1, entonces acá tenemos un desprendimiento de un fotón también con una cierta energía que se va a ver reflejada en un espectro de emisión. Pero también puede suceder que un electrón en el nivel 1 pase al nivel 2. ¿Y qué requiere para lograr eso? Bueno, pues que absorba una cierta energía. Que esa energía la toma también de un fotón. Entonces, los diferentes saltos que pueden existir entre los niveles son las diferentes líneas que se pueden observar en un espectro de emisión o en un espectro de absorción para un elemento. De esta manera, entonces, Niels Bohr propone otro modelo atómico. Bueno, seguimos manteniendo el núcleo en el centro. Ahora, los electrones no están en una nube electrónica, en un sistema, bueno, en un sistema planetario como el que propuso Rutherford, sino que ahora tenemos niveles energéticos y tenemos unas órbitas definidas, un nivel definido donde pueden estar los electrones. Y los electrones solamente pueden saltar entre niveles, no pueden estar en el medio de dos niveles. Eso es lo que nos dice Bohr acerca del modelo atómico. Bueno, Bohr también propone unos postulados que es, bueno, condensar todo esto que les dije ya en unas frases bien definidas y bien ordenadas. Solo las órbitas con ciertos radios son permitidos. Como les dije, no podemos tener un electrón ahí en el limbo, ¿no? Entre dos niveles energéticos. Un electrón en una órbita tiene una energía específica. Entonces, todos los electrones que estén en la misma órbita, en el mismo nivel energético, tienen la misma energía. Y la energía es emitida o absorbida en forma de fotones cuando el electrón cambie de estados. Entonces, si el electrón aumenta su estado energético,
Si sale a una órbita más exterior, entonces tiene que ganar una energía, tiene que ganar o comerse un fotón, y cuando el electrón pasa a un nivel energético interior más cercano al núcleo de menos energía, entonces libera energía en forma de fotones. Aquí ya, bueno, nos vamos acercando un poquito más y llegamos a de Broglie, que nos dice que, bueno, Broglie descubre un comportamiento dual del electrón, es decir, que los electrones no son simplemente partículas, sino que en ciertas condiciones pueden comportarse como ondas. Y esto lo descubre por el fenómeno de difracción. Acá vemos a la izquierda la difracción de la luz, que es un fenómeno donde si la luz se hace pasar por una rendija muy, muy pequeña, se crea un patrón de difracción que lo podemos ver acá como manchas blancas. La zona blanca quiere decir que le está llegando más intensidad de luz, mayor cantidad de fotones, y el patrón de difracción es una mancha central muy intensa, luego manchas completamente oscuras, luego manchas claras, o sea, donde les llega luz, pero en menor cantidad, manchas oscuras y luego manchas claras, un poquito más, menos intensas. Esto es el fenómeno de difracción de la luz, que espero que en algún momento lo vean con más detalle en física. Resulta que los electrones tienen ese mismo comportamiento. Uno esperaría que ya que son partículas, por ejemplo, si nosotros hacemos pasar un chorro de electrones por una rendija con dos huequitos muy pequeños, pues solamente los electrones que vayan en, en esta dirección, que vayan bien centrados con el huequito, pues atraviesen y que sigan recto. Y al final, pues vamos a ver que los electrones llegan acá y acá, solamente donde estaban los huequitos para el paso de los electrones. Pero resulta que no, que los muy cabrones tienen el mismo comportamiento de la radiación electromagnética, el mismo comportamiento de las ondas. Y a pesar de que los electrones vienen aquí paralelos al huequito, una vez que atraviesan el hueco, pues se dispersan en todas direcciones. Y entonces crean también un patrón de difracción. ¿Eso cómo se explica? Porque los electrones también tienen un comportamiento de onda. Entonces es como decir si los electrones se movieran en forma de onda. Esto es lo que descubre de Broglie, que los electrones no son solamente partículas, sino que también bajo ciertas condiciones se pueden mover igual que una onda. Entonces eso ya pues empieza a complicar un poco las cosas y empiezan a volarse las cabezas pensando en qué efectos puede tener eso. Y con esto, bueno, llegamos a Werner Heisenberg, que Heisenberg plantea el principio de incertidumbre. A partir de ese comportamiento de onda de los electrones, pues entonces hay un desarrollo matemático también bastante pensado, bastante pesado, hecho por unos genios. Entonces llegamos a, bueno, Heisenberg llega a la conclusión de que para un electrón no es posible conocer de manera simultánea el momento de ese electrón, que el momento es una cantidad física que es P y es igual a la masa por la velocidad. O sea, no podemos conocer la velocidad del electrón y la posición al mismo tiempo. Si yo hago un instrumento muy, muy pichudo, muy capaz para ver dónde están los electrones, yo entonces voy a saber, voy a poder conocer con toda la precisión que yo quiera dónde está la posición, cuál es la posición de un electrón. Pero si yo hago eso, yo me desentiendo de conocer la velocidad.
O si más bien, si yo quiero medir la velocidad de un electrón y logro efectivamente conocer bien cuál es la velocidad de ese electrón, pues no voy a tener ni idea de en dónde es que está ese electrón. Ese es el principio de incertidumbre. Y bueno, ya con todo esto, entonces terminamos con Erwin Schrödinger, que ya aquí nos metemos puramente con la mecánica cuántica. Erwin Schrödinger propone una ecuación de onda que describe el comportamiento del electrón. Recordemos que el electrón tiene ese comportamiento de onda, es una partícula, pero se comporta como una onda. Entonces, Schrödinger lo que hace es proponer una ecuación que me defina o que describa ese comportamiento ondulatorio del electrón. Y eso se representa con la letra phi. Ahora, phi es simplemente una ecuación matemática, una función de onda. Pero el cuadrado de phi, o phi al cuadrado, sí nos da un valor más interesante porque nos dice la probabilidad de encontrar el electrón en el espacio, en una región del espacio. Entonces, de esto es de donde surgen los orbitales atómicos. Que los orbitales atómicos son regiones del espacio donde es posible encontrar a los electrones. Entonces, al final, los orbitales son simplemente la resolución de esa ecuación de Schrödinger, la resolución y el cuadrado de esa resolución de la función de onda. Entonces, básicamente, bueno, así es como se vería esa probabilidad o como se verían esos orbitales. Esto lo que nos dice es que tenemos una alta probabilidad, por ejemplo, de encontrar el electrón en esta zona. Hay unas zonas aquí donde es muy poco probable que el electrón se encuentre en esta parte. Y luego hay como otro anillo, como una dona, donde también es bastante probable poder encontrar el electrón. Entonces, estos son los orbitales, son regiones de probabilidad para encontrar el electrón en una región del espacio. Y vean que siempre son regiones difuminadas, no son límites definidos. No es como que tengamos un globo y adentro del globo es donde puede estar el electrón y llegamos a la pared del globo y ya por fuera del globo no puede estar. No, son más como se ve acá, como zonas difuminadas, donde, bueno, acá afuera, aunque sea muy poquito, por ejemplo, siempre podemos encontrar el electrón o siempre hay una muy pequeña probabilidad de encontrar el electrón en esas zonas, aunque esa probabilidad, pues, por supuesto, sea mucho menor que en las zonas principales. Ok, entonces, aquí, bueno, con Schrödinger, entonces ya llegamos al modelo atómico actual, que es el modelo de orbitales atómicos, donde lo que tenemos son probabilidades o regiones del espacio donde podemos encontrar los electrones. Y ojo que esto es una construcción que abarca también las ideas de los científicos anteriores. Por ejemplo, las ideas de Bohr de los niveles energéticos se siguen manteniendo en los orbitales, porque tenemos orbitales en el nivel 1, tenemos un orbital en el nivel 1, por ejemplo, tenemos otro orbital en el nivel 2. Solamente que esas fronteras o esas órbitas tan definidas que propuso Bohr, pues eso ya no existe, sino que ahora son regiones del espacio más amplias. Entonces, de aquí tenemos 4 posibles orbitales, que son los orbitales S, que son completamente esféricos, y de los orbitales S siempre hay solamente uno.
Los orbitales P, que van a ser 3 orbitales, es decir, cuando nosotros tenemos orbitales P, siempre tenemos los 3 a la vez, los 3 en un solo paquete. Que son 2 lóbulos, o como si viniéramos 2 globos, y en el centro está el núcleo del átomo. Entonces tenemos los 3 orbitales en diferentes direcciones, esos 2 lóbulos. Cada uno de estos se le conoce como lóbulos. Entonces, bueno, el orbital S, que es esférico, el orbital P, que tiene 2 lóbulos. Los orbitales D son 5 orbitales por cada paquete, y esos orbitales tienen 4 lóbulos, 4 globitos, 4 regiones de probabilidad. Y finalmente, tenemos los orbitales F, que vienen en paquetes en grupos de 7 orbitales, y esos orbitales F, los podemos ver en la imagen, son como los más complicados. Estos van a tener 6 lóbulos. Entonces, bueno, normalmente vamos a encontrarnos los orbitales representados de esta manera, como si fueran globitos, como ya les dije, como si fueran zonas con una frontera muy bien definida, pero esto se hace simplemente por facilidad visual. Tengan presente que es como lo vemos acá en la imagen de la derecha, que son regiones difusas. Entonces, por ejemplo, bueno, acá tenemos un orbital P, que el orbital P se representa con 2 lóbulos, pero podemos ver que siempre por fuera de esos lóbulos tenemos como una cierta probabilidad, aún una probabilidad muchísimo menor, por supuesto, pero siempre hay un poquito de probabilidad de encontrar al electrón por fuera de esas fronteras que definimos normalmente con estos dibujitos. Ok, entonces, bueno, acá volvemos a tener una historia bastante resumida de los modelos atómicos. Empezamos con Demócrito. Demócrito, hay algo que no les mencioné. El modelo de Demócrito, la idea del átomo de Demócrito era simplemente una partícula muy pequeñita que ya no se podía definir. Podía ser de cualquier forma, según Demócrito. Para Dalton ya son partículas esféricas. Thomson descubrió los electrones y entonces propone el modelo del pudín con pasas, donde es una masa positiva con partículas negativas insertadas. Rutherford, en el experimento de la lámina de oro, descubre un núcleo, que es el que contiene la carga positiva y la mayor parte de la masa del átomo, y por fuera, mayoritariamente, espacio vacío con las partículas negativas. Niels Bohr, entonces, propone un modelo planetario basado en niveles energéticos, y Schrödinger ya nos da el modelo actual que se ha mantenido hasta la actualidad, que es el de orbitales, regiones de probabilidad donde podemos encontrar a los electrones. Entonces, muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? De mi parte no, profe. De mi parte no, profe. Muy bien, clarísimo la historia del átomo. Entonces, continuamos. Profe. Ajá. Dígame. Bueno, creo que hay una pregunta, pero no sé si será que no puede conectar el micrófono. Bueno, entonces acá tenemos otra vez la imagen de los orbitales, un poquito más grande, más bonitos.
tenemos 3 orbitales en P. Cada orbital tiene 2 lóbulos y los 3 orbitales se diferencian entre sí por la dirección en la que están esos lóbulos. En los orbitales D tenemos 4 lóbulos, otra vez también con una diferente orientación. Vean, por ejemplo, el D-2 y el D2, que parecen muy similares. Sin embargo, el D-2 esos lóbulos están puramente sobre los ejes X y Y. Y en el D2 están en medio de los ejes. Pero acá también tenemos este orbital, el D0, que es, digamos, un poquito más futurista, porque tenemos un lóbulo superior, un lóbulo inferior, y en el centro lo que tenemos es como una dona. Y bueno, ya con los orbitales F, esto es parkour, porque son 6 lóbulos. Y aquí el acomodo pues ya es un poquito más complicado de ver. Si ustedes ven estas cosas monstruosas, ya ustedes saben que son orbitales F. Y también tenemos un orbital central, el F0, que tiene, en vez de una, tiene 2 donas, igual con los lóbulos superior e inferior, pero ahora 2 donas en el centro. Respecto a los orbitales, hay algo que se conoce como penetración de orbitales, que es qué tan cerca me pueden llevar un electrón del núcleo. Entonces, los orbitales, o más bien la penetración de orbitales, aumenta al aumentar el nivel energético de ese orbital. Recordemos que tenemos los orbitales S, que son los orbitales esféricos, pero podemos tener orbitales S en diferentes niveles energéticos. Entonces, podemos tener 1S y 2S. Vean la distribución del orbital 1S. Acá es donde tenemos el núcleo y esto es la distancia respecto al núcleo. Entonces, hay una mayor probabilidad de encontrar ese orbital, ese electrón, en un orbital 1S. La mayor probabilidad, digamos, que la podemos tener por acá. Con el orbital 2S, si vemos, hay una muy alta probabilidad de encontrar el electrón en esta zona, pero tenemos también una probabilidad bastante significativa acá. Vean que esta probabilidad, aunque es mucho más pequeñita, está mucho más cerca del núcleo de lo que estaba la probabilidad del 1S. Entonces, según esto, el orbital 2S es más penetrante que el orbital 1S. Y esto es una tendencia que siempre se mantiene. Un orbital 3S es más penetrante que un orbital 1S. Y no solamente con los orbitales S, sino que con P también. Un orbital 3P es más penetrante que un orbital 2P. Esa es una tendencia que siempre se mantiene. Si nosotros aumentamos el nivel energético del orbital, quiere decir que siempre van a haber esas pequeñas montañitas más cercanas al núcleo. Otra peculiaridad que podemos observar acá en estos gráficos, un orbital 1S tiene una montañita apenas. Un orbital 2S va a tener 2 montañitas o 2 picos. Un orbital 3S, ¿cuántas montañitas tendrá? Pues 3. Eso va siempre en orden. Luego, comparando diferentes tipos de orbitales, S con P con D, bueno, tenemos que compararlos siempre en el mismo nivel. Y acá, entonces, el que tenga menor, digamos, el orbital más simple va a ser el orbital más penetrante. Entonces, veamos, por simplicidad, S solamente tiene un orbital, P tiene 3 orbitales y D
tiene 5. Entonces, el más simple es ese. Si nosotros comparamos 3S con 3P y 3D, el 3S vemos que es la línea azul, veamos que tiene una penetración acá, muy cerquita del núcleo. El 3P, vemos que es menos penetrante que el S, tiene una montañita cerca del núcleo, pero no tan cerca como el 3S. Pero sí es más penetrante que el orbital D, porque el D, la montaña, pues está mucho más lejana al núcleo. Entonces, comparando orbitales, el 3S es mayor o tiene mayor penetración que el 3P y el 3P a su vez que el 3D. Ahora, en esto voy a borrar ahí un momento. No sé si notan que el 3S, el orbital 3S, tiene 3 montañitas o 3 picos. El orbital 3P solamente tiene 2 y el orbital 3D solamente tiene 1. Y esto, pues, tiene que ver un poco también con la definición o cuándo pueden aparecer esos orbitales. Me explico. El orbital S, vamos a hacer aquí una pequeña tableta. Orbital y nivel energético. Entonces, el orbital S puede aparecer desde el nivel energético 1. Entonces, por eso nosotros tenemos 1S. El orbital P puede aparecer en el nivel energético 2. Entonces, bueno, por ejemplo, con S nosotros podemos tener 1S, 2S, 3S, 4S, etc. Con P, nosotros tenemos que empezar en el 2. Entonces, el 1P, eso no existe. Tenemos que empezar en 2P. Y luego seguimos con 3P, 4P, etc. Y el orbital D, esto ya me está quedando muy abajo. Vamos a ver si lo logro acomodar un poquito. Ok. El orbital D puede aparecer hasta el nivel 3. Eso quiere decir que nosotros no podemos tener ni 1D ni 2D. Eso no existe. Empezamos en 3D, 4D, 5D, etc. Y ahora, viendo esto, esta tendencia, el orbital F, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Dónde va a aparecer? ¿O dónde podemos tener orbitales F? Más abajo del D. Más abajo, ¿en qué nivel energético podríamos tener nosotros orbitales F? No estoy seguro, pero para no dejarlo así con la pregunta en el aire, voy a decir que en niveles más bajos. Sería en el nivel 4. Recuerden algo, chicos, la tabla periódica, las columnas, bueno, perdón, las filas se les llama periodos, pero también se les conoce como niveles energéticos. Entonces, de esos mismos niveles energéticos son de los que estamos hablando acá, de esos niveles energéticos que descubrió Bohr analizando el espectro de líneas. Esos son los niveles energéticos en los que pueden aparecer cada uno de estos orbitales. Entonces, los orbitales F los podemos tener a partir de nivel 4. Nivel 3, nivel 2, nivel 1, no vamos a tener orbitales F. Nivel 2, no vamos a tener orbitales D. Y en el nivel 1, solamente
es el único que tiene disponible, solamente vamos a tener orbitales S. Luego, bueno, con respecto a esta cantidad de montañitas, el nivel más bajo para cada orbital siempre representa solamente una montañita. Entonces, bueno, empezamos con el 1S, con 1, en el 2S vamos a tener dos montañitas o dos picos en estos gráficos de presentación, de penetración, perdón. El nivel 3 va a tener 3 montañitas o 3 picos, el nivel 4, 4. Si vemos acá este gráfico, vemos que el 3P tiene 2 montañitas. ¿Por qué si está en el nivel 3? Bueno, porque el orbital P empieza en el nivel 2. Entonces, el 2P es el que tiene solamente una montañita y el 3P es el que aumenta a 2 y el 4P es el que aumenta a 3. 3 montañitas o 3 picos. Y para el nivel D, en el 3D solamente tenemos una montañita, 4D podría tener 2 y 5D 3 y así nos vamos sucesivamente. El resumen de esta diapositiva es que entre mayor cantidad de montañitas, quiere decir que la montañita más pequeña va a quedar más cerca del núcleo. Y por lo tanto, entre mayor cantidad de montañitas, más penetrante va a ser ese tipo de, ese orbital. Bueno, los orbitales también tienen una cierta energía. Entonces, bueno, orbitales en el nivel energético 1, pues son los que tienen menor energía y conforme aumentamos el nivel energético, pues vamos aumentando también la energía de esos orbitales. Ok, vamos a ver, ¿qué más? Bueno, intuitivamente, también todos los orbitales que estén dentro de un mismo nivel, bueno, por ejemplo, los orbitales del nivel 2, por supuesto, van a ser más energéticos que los orbitales del nivel 1. Los orbitales del nivel 3 van a ser más energéticos que los orbitales del nivel 2 y por supuesto también más energéticos que los orbitales del nivel 1. Y los orbitales del nivel 4 son más energéticos que los orbitales del nivel 3. Y aquí con un paréntesis, con un asterisco, porque ya a partir del nivel 3, entre 3 y 4, vamos a tener traslapes. Algunos orbitales del nivel 4 son menos energéticos que algunos orbitales del nivel 3. Entonces, ya aquí las cosas empiezan a complicar un poquito más. Bueno, recordemos, bueno, más bien, los orbitales, cada orbital me representa un espacio, una zona tridimensional del átomo donde se pueden ubicar los electrones. Pero resulta que cada orbital tiene un límite máximo y ese límite es de 2 electrones. Entonces, nosotros podemos acomodar 2 electrones en cada uno de los orbitales. Ahora, S, o los orbitales del tipo S, recuerden que solamente tiene un orbital. Y ese orbital o esos espacios para los electrones nosotros los representamos como una línea. P, recordemos que tiene 3 orbitales en total, como un paquete. Entonces, lo representamos como 3 líneas. D va a tener 5 orbitales, entonces 5 líneas. Ahora, estos electrones que nosotros vamos a ir acomodando en cada uno de los orbitales, los vamos a representar como medias flechas. Una media flecha hacia arriba y una media flecha hacia abajo. Ahora, dentro de un orbital, nosotros no podemos tener
por ejemplo, 2 medias flechas hacia arriba o 2 medias flechas hacia abajo, sino que siempre tienen que ser distintos dentro de cada uno de los orbitales o dentro de cada uno de los espacios. Entonces, por ejemplo, acá, para el S, nosotros podemos acomodar 2 electrones en S. Entonces los vamos a acomodar de esta manera. Cada electrón se representa con una media flecha y dentro de un mismo orbital con flechas opuestas. Si tenemos que acomodar electrones en P, entonces los vamos a acomodar primero en los 3 orbitales, uno en cada uno de los orbitales P, todos hacia arriba, y luego vamos completando hacia abajo. Entonces, S, en total, en los orbitales S caben 2 electrones. En los orbitales P pueden caber un total de 6 electrones. En los orbitales D, como tenemos 5 orbitales, si nosotros nos ponemos a llenar, vamos a ver que como caben 2 por cada uno de los orbitales o 2 por cada espacio, los orbitales D me permiten acomodar un total de 10 electrones. Y ahora sí, siempre con el último, F. ¿Cuántos orbitales puede tener F? A ver si se recuerdan. S tiene 1, P tiene 3, D tiene 5. ¿Cuántos tiene F? 4. 4. 7. Ok. Bueno, es que se puede encontrar en el 4, es el Se puede asunto. encontrar a partir del nivel 4, pero tiene 7 orbitales. Ok. Entonces, ¿cuántos electrones en total podemos acomodar en los orbitales F? Pues 7. 14, porque es 2 por cada. Son 14 electrones, 2 por cada orbital. 7 orbitales y acomodamos 2 por cada orbital, entonces 14 electrones en total son los que podemos acomodar en estos orbitales F. Muy bien, entonces, ¿para qué es que nos funciona todo esto? Para la configuración electrónica. Esto que tenemos representado acá, esto es un diagrama de orbitales. Que los diagramas de orbitales es una forma de crear la configuración electrónica para un elemento. Entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos una configuración electrónica? Bueno, empezamos a llenar siempre de abajo hacia arriba la cantidad de electrones que nosotros tengamos. Por ejemplo, vamos a hacer el caso del fósforo. ¿Cuántos electrones tiene el fósforo? Y este fósforo que está aquí, que no tiene carga. ¿Cuántos electrones en total tiene el fósforo? No tiene carga. Entonces es igual al número de protones. Ajá. Entonces, 15. 15. 15 electrones. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en una configuración electrónica y en el diagrama de orbitales? Pues distribuir esos 15 electrones en cada uno de los orbitales que están presentes en el fósforo. Entonces simplemente vamos acomodando esos electrones en los orbitales y empezamos desde abajo. Un electrón, 2 electrones, se llenó S y se llenó el nivel 1S. Entonces pasamos al nivel 2, empezamos con 2S. 3, 4 electrones, se acabó el 2S.
Recuerden que en el nivel 2 pueden aparecer los orbitales p y son 3 orbitales p. Entonces, seguimos llenando en 2p y siempre un electrón por cada orbital de primero. Entonces, en total, teníamos 4 hasta el 2s, 5, 6 y 7. Todavía me sobran, entonces completo con 8, 9 y 10. Se acabaron los orbitales en el nivel 2, pasamos al nivel 3. Entonces, aplicamos, bueno, llenamos 3s primero y ya me perdió. ¿Cuántos llevaba? Bueno, vamos a ver. Hasta aquí llevaba 4 y 4 y 6, entonces son 10. Entonces, lleno 3s y ya tengo 12 electrones. Me quedan 3. Entonces paso al nivel 3p y lleno 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros creamos los diagramas de orbitales. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos más cantidad de orbitales y llegamos, por ejemplo, a estas zonas donde no sabemos cuál orbital tenemos que llenar de primero por esos traslapes de energía? Bueno, en ese caso, nosotros vamos a utilizar esta escalerita que también se conoce como la regla de Aufbau. ¿Qué es lo que nos dice? Es simplemente el orden en el que tenemos que llenar los orbitales. Y vean, ustedes no tienen que aprenderse esto, ustedes tienen que aprenderse cómo hacer esta escalera para poder identificar el orden. Entonces, vamos a crearla rápidamente, ya para terminar. Vamos a crearla acá un momento. Empezamos con el nivel 1, que solamente tiene orbitales en S. Pasamos al nivel 2. Acá podemos tener S y podemos tener P. Ya se nos acaba el nivel 2 y pasamos al nivel 3. En el nivel 3 podemos tener S, podemos tener P y podemos tener D. Se nos acaba el nivel 3 y pasamos al nivel 4, 4S, 4P, 4D y en el nivel 4 ya podemos tener 4F también. Seguimos con 5S, 5P, 5D y 5F. Seguimos con el 6S, 6P, 6D. Puedo poner acá el 6F, aunque no lo vamos a utilizar. Y 7S, 7P, 7D y 7F. Ya no hay, bueno, no hay más periodos, no hay más niveles energéticos. La tabla periódica llegamos hasta el 7. Ahora, una vez que lo tengo ordenado de esta manera, lo que hago es trazar líneas diagonales, que lo que me van a indicar es el orden. Entonces, empiezo acá con el 1S, trazo una línea diagonal, como no hay nada de esta parte, entonces lo que sigue es el 2S, nos vamos en diagonal, 2P y 3S, 3P, 4S, después del 4S sigue el 3D, luego el 4P y luego el 5S. Aquí ya se empieza a descontrolar esto, mezclando 3 niveles energéticos. Muy bien, después del 5S sigue el 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D y 7P. Y aquí podemos terminar porque el elemento 118 termina acá. Entonces, simplemente este es el orden que nosotros tenemos que seguir. Empezamos por acá. Si se nos acaba, si llenamos, entonces seguimos con la flecha siguiente y llenamos 2S. Cuando se nos acaba, seguimos con la flecha siguiente, empezamos a llenar 2P, después de 2P llenamos 3S, se nos acaba y seguimos con la flecha siguiente y así sucesivamente. Entonces, este es el orden en el que nosotros vamos a ir llenando los orbitales para crear un diagrama de orbitales para cualquier átomo. Entonces, bueno,
hay cosas acá que no hemos visto, entonces voy a subirles la presentación con algunos ejercicios, digamos, más relacionados a lo que hemos visto hasta el momento. Y en la tarde también, a las 2:30, 3 de la tarde, les pongo un quiz, una tarea, con un tiempo limitado, como si fuera un quiz entonces, igual que siempre, para la próxima semana. ¿Hay algo que les haya quedado con duda de la regla de Aufbau? Profe, ¿y esos numeritos de ahí arriba qué quiere decir? Estos numeritos ven que son la cantidad de electrones que podemos llenar en cada uno de los orbitales. Recordemos que en S podemos llenar hasta dos electrones en total. En P, como en P tenemos 3 espacios, podemos llenar hasta 6 electrones. En D tenemos 5 orbitales, 5 espacios. Entonces podemos llenar hasta 10 electrones. Y en F, que tenemos 7 espacios, 7 orbitales, podemos llenar hasta 14 electrones. Ok, gracias. Con gusto, pero vean que esos números no son necesarios porque siempre es el mismo para P y siempre es el mismo para D. Entonces, es más fácil crear la escalerita, como se le llama comúnmente, más fácil crear esta escalerita simplemente con los niveles energéticos y los orbitales. Bueno, chicos, entonces quedamos por acá. Recuerden, en la tarde les dejo la tarea y nos veríamos dentro de 15 días, si todo sale bien. Que tengan una bonita tarde y que aprovechen el almuerzo. Hasta luego, chicos. Bueno, profe, muchas gracias.